Ok, creo que ya se ve la presentación. Sí, ya se ve. Este, ok, perfecto. Buenos días a todos. Como bien mencionó la doctora, este es mi trabajo de tesina titulado Dispersión inversa para una parametrización polinomial del espectro de potencia primordial, asesorado por el doctor Jorge Masachi. Para esta charla, pues, me centraré muy brevemente en la parte del marco teórico, pues, que comprende cosmología clásica, cosmología inflacionaria y perturbaciones cosmológicas, puesto que la parte principal del trabajo y mi aporte, pues, es justamente en el problema de dispersión inversa. Entonces, abordando brevemente estos tres primeros puntos, comenzamos con la cosmología clásica, pues justamente la cosmología clásica es la rama de la física pues, que se encarga de estudiar la formación y evolución dinámica de nuestro universo, en donde la herramienta principal pues, es la relatividad general, y pues estos modelos que surgen de ahí, de la cosmología, pues se ven complementados con las observaciones. Entonces, una propuesta que todo el mundo conoce de cosmología, pues es la teoría del Big Bang, pero estas tienen ciertas inconsistencias, las cuales pues se van a ver resueltas por la teoría inflacionaria. Cabe recalcar que en cosmología pues trabajamos con la métrica de Freeman, Lemaitre, Robertson, Walker, en donde pues asumimos el principio cosmológico, que es básicamente un universo homogéneo e isotrópico. Como bien mencionamos, la métrica es bastante importante en cosmología y en relatividad general, puesto que nos permite medir, tener una escala para poder medir distancias en una variedad matemática. En este caso, la métrica de Freeman de Lemaitre-Robinson-Walker queda definida por esta expresión, en donde se trabaja en coordenadas esféricas, y ADT pues se define como el factor de escala, y K es un parámetro de curvatura, ¿no? Que en este caso lo vamos a asumir como igual a cero, porque nuestro universo es aproximadamente plano. Ahora bien, para describir la cinemática en esta métrica, va a quedar relegado a la ecuación geodésica, la cual, pues, la parte temporal, por ejemplo, nos describe la energía de los fotones en función del factor de escala. La parte dinámica va a estar descrita por este par de ecuaciones que son bastante importantes en la cosmología, que se conocen como ecuaciones de Friedman. La primera, pues, nos describe la velocidad y la segunda nos describe la aceleración de un universo en expansión. Otra ecuación importante eh, que se podría mencionar es justamente la ecuación de continuidad, que nos describe la evolución temporal de los fluidos en el universo, la cual, pues, como mencionamos aquí, tiene solución proponiendo una ecuación de estado de este tipo, en el que la presión es directamente proporcional a la densidad del fluido, en donde se define este parámetro W, que va a depender del fluido con el que estemos trabajando, si es radiación, si es materia o si es energía oscura. Ahora, pasando a la parte de cosmología inflacionaria, pues la cosmología inflacionaria es una propuesta teórica que busca resolver las inconsistencias de la teoría clásica del Big Bang, porque no es suficiente con la teoría clásica del Big Bang para explicar el origen y evolución de nuestro universo, ¿no? Principalmente en los momentos iniciales del universo. Y pues podemos definir como inflación como aquel periodo de expansión acelerada. Los problemas que justamente resuelve inflación es el que se conoce como problema del horizonte, el cual pues tiene que ver con por qué nuestro universo hoy en día es tan homogéneo e isotrópico, siendo que el universo temprano habían regiones causalmente desconectadas. La forma en cómo inflación resuelve este problema es proponiendo que al momento de que ocurrió inflación, eh, justamente el momento de la singularidad, las regiones del espacio estaban causalmente conectadas y que conforme el universo se iba expandiendo, estas regiones se fueron separando hasta llegar a hoy día que están causalmente desconectadas. Pero como en un momento anterior, justamente en inflación estuvieron conectadas causalmente, es por eso que hoy en día tenemos un universo tan homogéneo e isotrópico. El otro problema que resuelve inflación pues es el problema de planitud, el cual tiene que ver justamente por qué nuestro universo es aproximadamente plano hoy en día y por qué la energía asociada a curvatura es aproximadamente 1, es cercano a 1. Entonces, inflación resuelve este problema fijando esta energía asociada a curvatura a un valor mucho más cercano a 1 de lo que es hoy en día.
en donde pues en el momento de inflación del universo se escoge un parámetro de curvatura K exactamente igual a cero, ¿no? Para que se pueda fijar ese valor de energía asociado a curvatura mucho más cercano a 1 de lo que es hoy en día. Entonces, como bien mencionamos, la cosmología inflacionaria no queda exenta de ser definida por un concepto importante en teorías físicas modernas, el cual es el concepto de campo. Entonces, acá se define un nuevo campo llamado campo inflacionario o simplemente inflatón, el cual pues justamente queda descrito por esta acción que se muestra acá, en donde la densidad lagrangiana, chetes, ¿no? Una forma de entender este campo inflacionario pues es que se produce un mecanismo de inflación que provoca la expansión acelerada del universo debido a este potencial. Una forma de entenderlo es más o menos como el mecanismo de Higgs que produce la masa de las partículas. Acá el mecanismo de inflación produce la expansión acelerada del universo, ¿no? Y a partir de esta acción podemos derivar una ecuación de movimiento que nos describe el inflatón, la cual pues queda descrita a través de la expresión 7. Ahora como estamos hablando de la expansión acelerada del universo y que este universo pues surge a partir de una singularidad, en los momentos iniciales del universo estamos a escalas cuánticas, ¿no? Entonces podemos hablar de perturbaciones cuánticas del campo inflacionario, las cuales pues están siendo excitadas debido a este mecanismo de inflación, las cuales pues estas fluctuaciones cuánticas de vacío se van a ver estiradas a escalas cosmológicas debido a la acción de este potencial, ¿no? De mecanismo de inflación. Y además, podemos mencionar que estas fluctuaciones inflacionarias se van a conectar con perturbaciones de la métrica vía las ecuaciones de Einstein. Es decir, uno puede tener las ecuaciones perturbadas de las ecuaciones de Einstein para poder describir estas perturbaciones en el espacio. Como bien mencionamos, las perturbaciones se pueden describir en términos de sus modos de Fourier a través de la expresión 8, donde K es el número de onda. Más aún, definiendo de esta forma las perturbaciones del campo, podemos obtener una ecuación de movimiento similar a esta, es decir, perturbando esta ecuación, podemos obtener una ecuación de movimiento que describa precisamente esas perturbaciones del campo. Ya perturbando esa ecuación de movimiento, pues obtenemos la expresión 9. Y haciendo un cambio adecuado de variable, como se muestra aquí, podemos obtener lo que se conoce como la ecuación de Mukhanov-Sasaki, la cual, pues, si podemos observar, es muy similar a la ecuación del oscilador, pero con una frecuencia variable. Ahora, debido a la expresión en 8, a la forma en cómo definimos las perturbaciones en términos de sus modos de Fourier, podemos definir una función de correlación en el espacio de momentos, es decir, el valor esperado cuadrado de las perturbaciones va a estar dado en términos de la amplitud al cuadrado de esas perturbaciones. Y con esto pues podemos definir lo que se conoce como el espectro de potencia primordial, que justamente es una manera de describir estadísticamente estas perturbaciones, ¿no? Y pues ya queda definido como se muestra en la expresión 2. Y además se puede redefinir el espectro de potencia primordial, es decir, se puede generalizar utilizando la variable de Mukhanov y la ecuación de Mukhanov-Sasaki, como acá, como se muestra acá en la expresión 10. Y haciendo el cambio de variables adecuado con la variable Mukhanov, podemos definir el espectro de potencia también de esta forma, en donde esta variable de Mukhanov nos relaciona el campo con el parámetro y por lo tanto queda escrito de esta manera también, ¿no? Es una forma como alterna de reescribir la expresión 2. Y el espectro de potencia con el que vamos a trabajar es justamente con una paramétrica polinomial. Entonces el modelo inflacionario predice que este espectro de potencia debe comportarse como una ley de potencia. Entonces haciendo esa aproximación obtenemos esta expresión de aquí, en donde pues podemos definir una escala pivote para tener el espectro de potencia primordial adimensional. Y ya justamente con este espectro de potencias con el que pues, vamos a estar trabajando, ¿no? Con la parametrización polinomial justamente. Cabe mencionar que este N sub S es el índice escalar espectral, el cual pues se toma como aproximadamente de 1
cuando se hace eso, se conoce como el espectro primordial de Harrison-Seltridge, ¿no? Cuando este NS es aproximadamente de 1, que justamente viene de las observaciones. Ahora entrando más a detalle a la parte principal del trabajo, que es justamente el problema de dispersión inversa, en el cual pues, se busca encontrar el potencial asociado a la ecuación de Schrödinger, conociendo de antemano el comportamiento y características de las ondas producidas por dicho potencial. Como tenemos la ecuación radial de Schrödinger, pues, este potencial asociado a esta ecuación se va a relacionar con la ecuación de Mukhanov-Sasaki y con la variable de Mukhanov a través de la siguiente expresión, como se muestra aquí, y que esta expresión a su vez se va a relacionar con el potencial asociado a inflatón, que es justamente el zeta biprima sobre z, ¿no? Donde z pues es la variable de Mukhanov. Para poder solucionar el problema de dispersión inversa, uno parte de lo que se conoce como la ecuación de Gelfand-Levitan-Marchenko, que es una ecuación integral en donde K pues, es el kernel de salida, G es el kernel de entrada, y definimos este kernel de entrada como se muestra aquí en la expresión 16, ¿no? Como una integral de productos de funciones Riccati-Bessel, donde esta f mayúscula pues es la función de Jost, que queda definida de esta manera acá en términos del espectro de potencia. Entonces justamente la función de Jost codifica toda la información que contenga el espectro de potencia. Ahora bien, como lo que buscamos es justamente el potencial asociado a la ecuación de Schrödinger, este justamente se va a definir como 2 veces la derivada respecto a R de la diagonal del kernel. Entonces, nuestro principal trabajo es justamente encontrar la diagonal del kernel y más aún su derivada para poder obtener el potencial asociado a la ecuación radial de Schrödinger. Entonces, para tener una solución a diferentes órdenes, para diferentes correcciones, utilizamos el enfoque de Picard-Lindelof, que justamente es un enfoque iterativo, en donde se propone la siguiente solución. Así como definimos la ecuación de Gelfand-Levitan-Marchenko, pues acá podemos definir que el kernel de salida va a estar dado por esta expresión. Entonces partimos del siguiente ansatz, donde despreciamos el término integral para obtener la solución a orden cero, que es precisamente menos el kernel de entrada, y donde sabemos que el kernel de entrada pues quedaba definido en términos de esta integral que aparece aquí en 16. Ahora bien, para diferentes órdenes, es decir, para n mayor que 0, nuestra solución para el kernel nos va a quedar de esta forma, ¿no? La solución a orden 0 y en términos del orden anterior. Y como bien vamos a trabajar con la parametrización polinomial del espectro de potencia, es decir, con esta expresión de aquí que habíamos definido más arriba en la parte del marco teórico. Y por simplicidad matemática vamos a definir estas constantes B y A para poder ir simplificando los cálculos y la solución de las integrales que vayan saliendo. Y además definimos esta F minúscula como esta expresión que aparece aquí en términos de la función de Jost. Y nuevamente definimos estas constantes C1L y C2L como se muestran acá. Y cabe recalcar que esta f tiene un comportamiento asintótico que se hereda de la función de Jost, porque cuando k es muy grande, esta f va a tender a valores muy pequeños, y cuando k tenda a valores muy pequeños, la f se va a disparar a valores muy grandes. Ahora, el problema de dispersión inversa justamente queda resuelto con esta expresión de acá. Entonces ya solo nos queda resolver las integrales que vayan saliendo, ¿no? Entonces, donde definimos esta función a de orden n con estas etiquetas L, J e I, y con dependencia en estas variables, como esta integral que aparece acá en 26, ¿no? Que esta función a de orden n va a estar dado en términos del producto de n más 1 integrales de 0 a infinito de esta Riccati-Bessel por esta f minúscula. Además de ser multiplicada por esta función b con estas etiquetas de orden n con dependencia en estas variables, en donde esta b queda definida como el producto de n integrales de 0 a r de Riccati-Bessel. Entonces, primero vamos a solucionar a orden 0, que es como el caso más sencillo, que es simplemente resolver esta integral de acá, ¿no? Entonces, la estrategia que se utilizó, pues, primeramente,
Acá como tenemos la función de Jost a la menos 2 menos 1, se distribuyó esta integral, entonces obtenemos dos integrales, una con esta función de Jost y otra por 1. Y a su vez, estas funciones Riccati y Bessel, como son menos estudiadas, es muy difícil encontrar en la literatura identidades que involucren integrales de Riccati y Bessel. Entonces, lo que se hizo fue trabajar con las funciones Bessel normales o con las funciones Bessel esféricas. Entonces, la primera integral que nos sale, justamente la trabajamos con las funciones Bessel normales, y la segunda integral que nos quedó, la trabajamos con las Bessel esféricas, en donde se definieron nuevas constantes por simplicidad matemática, esta ML como se muestra acá y esta NL como se muestra aquí, ¿no? Y ahí es donde aplicamos las propiedades de las funciones Bessel normales y de las esféricas, en donde pues existe identidades que justamente resuelven estas integrales de acá. Utilizamos esta identidad que es del producto de dos funciones Bessel normales de orden arbitrario por una potencia de 0 a infinito. Y queda justamente en términos de esta expresión que observamos aquí. Y las Bessel esféricas de esta delta de Dirac, como se muestra acá en esta identidad. Cabe recalcar que pues, se definió una función sigma que representa esta serie que observamos acá por simplicidad. Y como lo que necesitamos es la diagonal del kernel, entonces evaluamos esta función sigma en S igual R, donde notamos que al hacer esa evaluación en S igual R, esta serie pues al final termina siendo una constante, porque ya no depende de R, sino que depende simplemente de números. Entonces, ya teniendo en cuenta esta función sigma y las identidades de estas integrales, ya podemos sustituir acá y obtener la solución del kernel a orden 0. Entonces ya queda en términos de esta expresión de aquí. Pero lo que necesitamos justamente es la derivada respecto de R de la diagonal del kernel, ¿no? Entonces ya solo nos resta derivar y justamente la única dependencia en R es lo que aparece aquí, puesto que el resto son constantes. Y cabe recalcar que esta integral, para asegurar su convergencia a esta solución, tiene ciertas condiciones sobre la potencia y sobre el orden de las funciones Bessel. Entonces, yendo de vuelta con estas sustituciones de estas constantes, podemos definir estas condiciones en términos de las funciones Bessel y en términos del índice escalar espectral, ¿no? Entonces, para esta solución es válida si L está acotado por esta expresión de aquí, y el índice escalar espectral, pues, como lo definimos aproximadamente 1, justamente vemos que cumple, ¿no? Entonces, es un buen indicador, ¿no? Que si el índice escalar espectral es aproximadamente 1 y es menor que 6, pues está cumpliendo, ¿no? Justamente. Ya nos queda solucionar a diferentes órdenes, puesto que lo que primero tenemos que hacer es obtener la solución de esta función b de orden n. Necesitamos resolver el producto de n integrales de 0 a r de Riccati y Bessel. La estrategia que se utilizó para resolver esta integral que aparece aquí es definir nuevamente las funciones Riccati y Bessel en términos de las funciones Bessel normales. Entonces nos queda un producto de dos Bessel normales y a su vez cada una de ellas se definió en términos de una serie de potencia, puesto que las funciones Bessel normales admiten una representación en series, ¿no? Entonces ya como tenemos una representación en series de potencias, ya nos queda simplemente integrar una potencia, ¿no? Al momento de definir en términos de las series. Y esto pues es simplemente esta expresión que tenemos acá, por supuesto que nada más tenemos que integrar una potencia. Y ya nos queda pues el producto de esta suma doble, y nos aparece una suma doble justamente porque acá arribita tenemos un producto de dos Riccati Bessel, que a su vez es un producto de dos funciones Bessel, ¿no? Y pues ya se definió un coeficiente A con estas etiquetas con dependencia en R, con tal de simplificar la expresión, puesto que lo que necesitamos es nada más la dependencia en los casos. Ahora bien, para solucionar la función A de orden n, tenemos que resolver esta integral conociendo de antemano ya la solución de esta función b, ¿no? Donde nuevamente trabajamos con las funciones Bessel normales, las Riccati Bessel las redefinimos en términos de las funciones Bessel normales,
Y esta expresión, como se observa aquí, es no trivial. Entonces, lo que hicimos para poder encontrar una solución a esta expresión es definir a diferentes órdenes, es decir, buscar un patrón para orden 1, para orden 2 y para orden 3, y justo para orden 3 ya se empieza a notar un patrón, el cual pues justamente nos permite reescribir esta expresión de manera sencilla. Y cabe notar que este producto sobre i nada más va a afectar a los que tengan etiqueta en i, es decir, solo a las cas, no afecta a este coeficiente, y que por lo tanto ese producto en este caso puede conmutar con esta suma doble. Entonces, ya notando ese patrón, podemos reescribir la expresión anterior, la expresión 34, de esta manera, en las cuales pues el patrón justamente es que esta integral con etiqueta 1 siempre iba a salir a diferentes órdenes. Esta integral con etiqueta n más 1 también iba a seguir saliendo a diferentes órdenes, y justamente también con ese producto de n menos 1 integrales, ¿no? Se van a ir repitiendo ese patrón. Entonces ya solo basta con resolver esta integral de acá, porque si resolvemos esta, automáticamente tenemos esta otra solución, porque es exactamente la misma integral, y resolver este producto de n menos n integrales. Entonces la estrategia que se utilizó fue justamente agarrar esta f minúscula y definirla en términos de su serie de Taylor en torno a un punto A. Y esta a su vez se definió, lo que nos quedaba de la serie de Taylor se definió en términos de su expansión binomial. ¿Con qué propósito? Eso lo hicimos porque eso nos permite obtener una potencia, y pues ya conocemos una entidad que nos resuelve esa integral de una función Bessel por una potencia, ¿no? Entonces, la doble expansión que se hace de esta f, se puede juntar esa potencia con esta otra potencia, y ya solo nos queda únicamente la función Bessel por una potencia, ¿no? Y podemos hacer uso de esta identidad, ¿no? Como bien mencionamos, existe una entidad que resuelve esa integral, ¿no? Que queda en términos de estas gamas. Ahora bien, esta restricción es la cual es válida únicamente para asegurar la convergencia, como se muestra acá, ¿no? Restringe el orden de la potencia en términos del orden de la función Bessel y un medio, y donde pues este b, este argumento que aparece en la función Bessel tiene que ser mayor que 0. Entonces, ya definiendo, utilizando esta identidad, ya podemos solucionar estas dos integrales de acá, en donde definimos estos coeficientes A de S como constantes que aparecen de la expansión de la serie de Taylor. Y esta constante B de SP, este coeficiente, absorbe también los coeficientes que vayan saliendo de la expansión binomial, para solo dejar dependencia en el R, que es lo que nos interesa justamente. Y acá nuevamente observamos que obtenemos una suma doble, ¿no? Y justamente surge puesto que se hizo una doble expansión, una en serie de Taylor y la otra en la serie binomial. Y la segunda integral que aparecía pues es exactamente lo mismo, con diferentes coeficientes, ¿no? Ahora bien, ya solo nos queda resolver el producto de n menos 1 integrales de una potencia por esta f minúscula. Entonces, la estrategia que se utilizó justamente fue definir esta serie de Fourier, esta f, en términos de su serie de Fourier-Bessel, únicamente con el propósito de seguir utilizando esta identidad, ¿no? Porque acá ya tenemos la potencia, únicamente nos hace falta una función Bessel. Entonces, por eso es que expandimos esta f para poder introducir esa función Bessel en la integral de esta de acá. Y cabe recalcar nuevamente que este producto va sobre etiquetas en i, es decir, solo va a afectar a estas Ks y no me va a afectar a los coeficientes que aparezcan de la expansión de Fourier-Bessel, que son estos coeficientes C mío. Y pues también podemos decir que por ese mismo argumento el producto puede conmutar con la suma, porque el producto, la etiqueta sobre las que va a ir afectando ese producto no afectan a estos coeficientes, ¿no? Y como justamente tenemos el producto de n menos 1 integrales de este tipo y todas van a dar exactamente lo mismo, simplemente es esta solución elevado a la n menos 1, porque va a ser el producto de n menos 1 veces el resultado de esta integral. Entonces, ya teniendo la solución de estas tres integrales, ya podemos expresar esta función a de orden n, como se muestra acá.
en donde se definieron estas coeficientes A con estas etiquetas para poder simplificar la expresión y solo dejar la dependencia en R, que es justamente lo que pues, nos interesa, ¿no? Pero lo que necesitamos es la derivada de la diagonal del kernel, ¿no? Entonces, para poder extender esta derivada, tenemos que derivar esta expresión de acá, ¿no? Tenemos que derivar la del orden anterior más la derivada de esta función a de orden n. Entonces necesitamos conocer cuánto vale la derivada de esta función de orden n, ya evaluada en s igual r, ¿no? Que es como se muestra aquí. Entonces, para hacer eso, definí esta expresión como una función f, esta de acá como una función g, esta como una función h y esta como una c mayúscula, para poder obtener la derivada de manera más sencilla, porque es nada más derivar el producto de estas tres funciones. Y pues se conoce precisamente la derivada del producto de tres funciones, ¿no? Cabe recalcar que esta suma doble que aparece acá, con coeficientes, que afecta a los coeficientes W y M, se podríamos decir que es una suma doble local, puesto que no solo afecta a este término, sino que va a afectar a este término de acá y a estos de acá abajo también. Mientras que esta suma doble, estas sumas dobles y esta suma de acá, podríamos decir que son sumas locales, por decirlo de alguna manera, porque solo afectan a sus respectivos términos. Entonces, ya conociendo la derivada en la tesina, aparece de manera más explícita cuánto vale esta derivada del producto de tres funciones, ¿no? Pero ya de manera compacta, y con eso podemos obtener la derivada respecto a R de la diagonal de kernel a diferentes órdenes, cual pues viene dado por esta expresión de acá justamente. Y ya pues para concluir, los métodos matemáticos que empleamos en el capítulo anterior pues fueron de mucha utilidad, puesto que estos simplificaban las correcciones a diferentes órdenes, ¿no? Y principalmente su derivada, quedando este potencial de la ecuación radial de Schrödinger en términos de sumas. Y pues también podemos mencionar que el potencial asociado de Schrödinger pues muestra un comportamiento de una potencia, puesto que el espectro de potencia primordial y por ende la función de Joss así se definir. Y pues acá podemos ver que justamente la función A tiene ese comportamiento, ¿no? Por cómo queda la dependencia en R justamente. Y otra cosa importante también es que las soluciones de las integrales, como fui mencionando, tienen condiciones para asegurar la convergencia de la solución de esas integrales, de las identidades que fuimos utilizando. Y pues estas a su vez van a restringir los valores de la solución obtenida, principalmente para las funciones Bessel y para el índice escalar espectral, como se mostró en la solución a orden cero. Además, podemos conjeturar que estas mismas condiciones pueden truncar cada una de las series de nuestra función que están acá, puesto que para el primer término de cada una de estas series es válida para cierto rango. El segundo término es válido para un rango distinto y así sucesivamente. Entonces ese rango se va acotando, podríamos conjeturar, y justo para truncar las series y facilitar más el trabajo numérico. Y pues con eso concluyó la presentación. Gracias por su atención. Gracias, Alan. Vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a comenzar por las de Jorge, que también va a ser sinodal. Ah, no, pero Jorge en este no es sinodal. Jorge aquí es asesor, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por David. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Sí, David, adelante. Ok, bueno, Alan, pues muchas gracias por tu presentación. Es un trabajo, se ve que es arduo en términos de matemáticas, entonces voy a intentar resumir lo que hiciste para ver si me quedó claro y si estoy diciendo algo que no es correcto, por favor, corrígeme. Entonces, tu planteamiento es el siguiente, según entendí, en cosmología está el paradigma de la inflación, que es una especie de anexo a lambda CDM, que se proponen perturbaciones que pueden ser escalares tensoriales, que eso, el tratamiento matemático nos lleva a la ecuación de Mukhanov-Sasaki, que mencionaba
ecuación de un oscilador armónico con frecuencia variable, y de ahí se puede, digamos, sintetizar la información de esas perturbaciones a través de un espectro de potencias. Después, como en segunda parte de tu trabajo, por lo que vi es la dispersión inversa, que es, en vez de resolver una ecuación de Schrödinger con un potencial dado, es al revés, ¿no? Intentar construir el potencial, y lo que muestras es que el resultado obtenido después de un camino más o menos largo concuerda con lo que tiene la inflación, digamos, estándar. ¿Es correcto mi resumen? Sí, correcto. Sí, Ok. justamente. Bien. Entonces, mi primera pregunta, y es que yo no soy tan experto en esta parte matemática, veo que tu punto de partida matemático es la ecuación de Gelfand, Levitan, Marchenko, ¿cierto? Que es el comienzo de... Ok, esa es la propuesta para iniciar la resolución del problema inverso. ¿Podrías en un minuto como describir qué significa esta ecuación? O sea, ¿qué es un kernel? ¿Qué significa esos índices, bueno, esos argumentos R y S, etcétera? Bueno, como bien iba a mencionar, como bien mencionar cuando estaba en esta parte, partimos o dimos como dado la ecuación de Gelfand-Levitan-Marchenko, porque justamente ya se salía, o sea, abordar todo el trasfondo de esta ecuación, ya se salía un poquito de los parámetros objetivos de la tesina. Entonces no abordamos justamente como todo el trasfondo de esta ecuación, sino que partimos justamente de la ecuación y fuimos trabajando sobre ella, ¿no? Otra cosa que pues iba a mencionar también, pero justamente no lo abordamos tan a fondo, porque simplemente lo dimos como dado, porque se salía un poquito de los parámetros de la tesina. Eh, pues que el kernel de entrada, pues es justamente la solución homogénea a la ecuación de onda, y por eso es que queda como, por ejemplo, en términos de Riccati-Bessel, ¿no? Y que por condiciones iniciales, si no estoy mal, se desprecia la otra parte de la solución complementaria, que son funciones de Hankel. Y pues por eso solo es que sobrevivir, por ejemplo, para el kernel de entrada, las Riccati-Bessel. Pero sí, no se abordó todo el trasfondo, justamente también porque se salía como de los objetivos tanto de la tesina, ¿no? Ok. Entonces, por lo que veo, es más como una herramienta matemática o sea, no tiene un sentido físico tan estricto, sino más bien es una herramienta matemática. Correcto. Ok. Y bueno, nada más para aclarar como conceptos. En pocas palabras, ¿tú qué describirías? ¿Qué significa un espectro de potencia? Bueno, un espectro de potencia en este caso es como, se podría entender como una distribución estadística, por como mostramos acá, eh, de la amplitud al cuadrado de las perturbaciones cosmológicas, ¿no? Es como una distribución justamente de estas perturbaciones en el espacio, ¿no? Es darle como un tratamiento estadístico a estas perturbaciones. Okay. Cuando te dices estadístico, o sea, ¿se está promediando algo? O... Justamente sí, por cómo surge la definición, ¿no? Del espectro de potencia, porque tenemos justamente como el valor esperado del cuadrado de esas perturbaciones, ¿no? Entonces, sí, a eso me refiero con tratamiento estadístico. Ok. A ver si tengo algún otro duda más que... Bien. Y como la última pregunta, si tuvieras más tiempo y
y siguieras trabajando este tema, ¿cuáles serían los siguientes pasos naturales de tu trabajo en la tesina? Ok, justamente sería trabajar sobre el potencial que obtuvimos, tratar de estudiar esta expresión para ver cuál es su comportamiento y justamente abordar esta parte que yo puse acá de último en las conclusiones, ¿no? Ver si las condiciones que iban saliendo de las identidades de estas integrales iban a ir truncando estas series que salían acá. Entonces ese sería como el siguiente paso, tratar de abordar eso y ver si en algún punto esas series se pueden truncar debido a las condiciones de las integrales para pues asegurar la convergencia de estas series que van saliendo aquí y determinar pues así el comportamiento que produce este potencial más que todo, ¿no? Pues, Ese ya es el potencial y para el inflatón, ¿cierto? esta es para la ecuación de radial de Schrödinger Ok, y justamente este potencial se puede relacionar con el potencial del inflatón, con esta expresión que tenemos aquí ahorita, aquí está, con esta expresión de acá, donde justamente el potencial asociado al inflatón viene dado por esta expresión de aquí, ¿no? En términos de la evolución dinámica de la variable de Mucha, ¿no? ok. Ok, entonces sí, yo creo que ahí un paso natural sería, parte del estudio de ese potencial es con ese vínculo del potencial del inflatón, pues sí cumple las condiciones de slow roll y todo eso que en inflación estándar se piden. Creo que, bueno, pues muchas gracias. Esos son todos mis preguntas y comentarios. Gracias, gracias, David. Vamos a continuar con las preguntas de Luis, pero antes quería darles la información. Ya vamos a comenzar el examen de César también. Entonces, los que quieran estar en el examen de César se pueden pasar en este momento a la otra sala y los que quieran continuar viendo las preguntas de Luis, por favor, se quedan aquí. Si no pueden, de alguna manera, me mandan mensajito, por favor. Adelante, Luis, con tus preguntas. Hola, 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 Alan. Bueno, primero que nada, pues me pareció bastante bien tu presentación. También leí tu tesis, y de ahí me quedaron algunas dudas que son parte de las que te voy a preguntar. Otras, pues también David ya las preguntó, alguna de las dudas que tenía. Tampoco soy un experto en esta parte de la dispersión inversa, entonces también mis dudas están tal vez sean un poco básicas, pero a ver si me puedes ayudar, ¿no? A entender. Entre las dudas que tenía, por ejemplo, cuando leí tu tesis, bueno, tesina, es ahí como que comentaba, y también aquí lo comentaste, de que el modelo inflacionario ayuda a resolver el problema. Bueno, es un poquito más conceptual, ¿no? De que el modelo inflacionario ayuda a resolver el problema de la planitud del universo, ¿no? Dijiste que lo hace al fijar la curvatura exactamente igual a cero o bastante muy cercano a cero, pero como que no mencionaste de qué manera es que lo hace. ¿Podrías mencionarlo, por favor? Okay. Justamente la manera en cómo se fija la energía asociada a curvatura, a ver si no lo coloqué por aquí, creo que eso no lo bueno, la forma en cómo se realiza esa parte, si no estoy mal, tendría que ver con las condiciones de slow roll. Ahí justamente se tiene que fijar que la inflación tiene que cumplir ciertas características para que vaya como acorde al principio cosmológico. Entonces, si no estoy mal, creo que justamente de esa parte, ¿no? Ahí es donde surge como con la fijación de ese valor de la energía asociada a curvatura. Ok. Sí, bueno, lo que pasa es que, como comentan, ¿no? Durante la inflación, como que todo se va estirando. Y creo que parte también de eso es
justamente el hecho de que un universo que inicialmente podría estar curvado, pues como se va estirando, después ya como que localmente se aplana. Y las otras preguntas que tengo son más que nada porque no terminé de entender bien tu tema. Eso creo que es muy similar a lo que preguntó David, pero pues igual y me dices. Cuando hablaste de estos kernels de entrada y de salida, ¿tienen alguna interpretación física Bueno, como ya he mencionado, justamente el kernel de entrada, por ejemplo, Ajá. vendría a ser como la solución homogénea a la ecuación pero justamente como mencioné, esa parte no me adentré tanto ahí, sino que ya lo di como dado para ir trabajando el resto de la tesina, porque pues ya justo se salía como de los objetivos, ¿no? Y sería como eh, un tema aparte, por decirlo así, pero sí justo el kernel de entrada tiene esa interpretación, ¿no? Que es como la solución homogénea a la ecuación de onda y que por condiciones iniciales se descarta la solución complementaria, que son funciones de Hankel. Y el kernel, pues, de salida, la interpretación física, pues, viene justamente que se asocia con el potencial de la ecuación radial de Schrödinger, pero la interpretación viene justamente de la derivada de la diagonal del kernel de salida. Okay. Sí, sí, sí. Y una última pregunta que tenía, que creo que también te lo mencioné en las correcciones que te pedí. Supongo que sí, por el tiempo también ya era mucho para, para, para hacerlo. Si entendí bien, es que la idea de este problema de dispersión inversa es que uno puede partir, por ejemplo, de un espectro primordial que de alguna manera se puede medir o ajustar debido a las observaciones cosmológicas. Si entendí bien, a partir de ese espectro, uno podría, mediante este método, obtener como cuál sería el potencial que debía haber generado el proceso inflacionario, ¿no? Si entendí correctamente. O sea, con los resultados que que obtuviste y tendrás, supongo que es algo que quieren hacer a futuro, que creo que es lo que sí lo comentaste, como qué tipo de potenciales eh, predeciría tus resultados, o no viste nada de eso, o no intentaste hacer alguna grafiquita como para obtener, saber Justamente qué potenciales generaría. justamente como bien había mencionado como parte de las contribuciones, eh, al obtener pues el potencial de la ecuación radial de Schrödinger, como que estaba en términos de estas sumas dobles, y justamente también había que analizar las condiciones de estas integrales, de estas identidades que se iban utilizando. Uh-huh. Ya sería como un trabajo aparte, podríamos decir, Ya como el analizar ya enfocándose el comportamiento de este potencial, ¿no? Porque habría que estudiar las restricciones que validan la convergencia de estas integrales y de nuestra solución por ende. Y habría que estudiarlas para ver si esas condiciones nos van a ir truncando cada una de estas series que van saliendo, ¿no? Eso sería uno. Y lo otro es justamente para analizar el comportamiento de este potencial también, ¿no? Como menciona acá, esas condiciones podríamos conjeturar que pueden truncar cada una de las series que van saliendo ahí y que por lo tanto eso puede como facilitar el trabajo numérico, ¿no? Pero sería como de estudiarlo como más a fondo. O sea, sería como la continuación, entonces, de este trabajo, que me imagino que también es un poco la idea, ¿no? De que después de esto, continuar este trabajo y pues ya que, pues igual en un futuro que salga algo, ¿no? Tal vez algo publicado. Pues realmente esas eran las dudas que tenía. Pues muchas gracias. Y de mi parte sería todo. ¿Más preguntas? No sé, David, ¿tienes más?
No, por mí está bien. Los demás, Eric, ¿tienes alguna pregunta? Tenemos tiempo. Wilson. Por mi parte, no. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, yo tendría, bueno, no sé si, si Sí, sea una adelante. pregunta. Tal vez ya me estoy saliendo mucho del tema, pero o sea, se le puede meter un espectro, ¿no? De que, por ejemplo, generado por CMB, pero o constreñido por CMB, pero también, por ejemplo, podrían haber otras formas de constreñir el espectro, que también es, por ejemplo, con agujeros negros primordiales, que podría ser para las escalas más pequeñas. Supongo que este método también, de alguna manera, podría, si de alguna forma se podría constreñir el espectro, inclusive a las escalas más pequeñas, pues no habría ningún problema en obtener, por ejemplo, un potencial asociado para inclusive esas escalas, ¿no? Podría funcionar. Es como que una... bueno, Bueno, no sé si ya me estoy moviendo mucho. Bueno, no sé. Después podrían platicar a lo mejor con Jorge, ¿no? Sí, Y a sí. lo mejor puede ser una colaboración ahí con Alan. Alan, Mm, recuérdame un poquito, ¿tú estás en la maestría o o saliste de licenciatura? ahorita actualmente estoy iniciando la maestría. Bueno, ya va a acabar el semestre, pero sí estoy en la maestría. genial. Pues ojalá pudieras continuar con este tema, ¿no? ¿Hay alguna manera que tú pudieras realizar tu tesina en este tema, ya con el trabajo avanzado? Sí, de hecho, el doctor Mastacho, pues, también me va a asesorar, la tesis de maestría relacionado con este tema, justamente. Ah, Mm, súper. Sí, pues creo que esta es un poco la idea del diplomado, ¿no? Que te encaminara en tu tesis de maestría en este caso, ¿no? ¿Más dudas? Otra pregunta, Alan. Yo no soy tan académicas, ¿no? En el sentido de que no es sobre tu trabajo. Eh, ¿Tú empezaste este trabajo de cero o tú ya te habías tenido Sí, algún contacto con Jorge? no, este trabajo se inició de cero. Ah, ok, entonces eso es lo que lograste hacer en estos meses del diplomado, digamos, ¿no? Ujú, sí. mm. Los avances. Y, Justamente la parte del marco teórico, pues fueron los primeros 2 meses del primer bimestre, y ya toda esta parte de dispersión inversa fue en los últimos 2 meses, ¿no? En este último bimestre. Súper. y ya tenías como contacto con el modelo inflacionario, o también es algo que tú aprendiste en estos Eh, 6 meses? es algo que aprendí, en estos Ya, meses. ya, ya. Bueno, pues felicidades, Alan. Yo creo que hiciste un muy buen trabajo en esta tesina. De hecho, en todo, no solo en la tesina, ¿no? En los cursos, y que esperamos que sí todo esto te haya ayudado para que la hayas podido desarrollar mejor. En los próximos días, tal vez el viernes, nos pongamos de acuerdo para hacer una pequeña clausura del diplomado y después te estará llegando tu constancia. Nuevamente te felicito. Si no hay más comentarios de los demás, creo que no. Entonces damos. Pues, Ajá. pues, no, pues también quiero comentar, pues sí, felicidades. Ahora que escucho que partiste de cero, veo que tuviste que aprender varias herramientas matemáticas que ahora que yo no las conocía y se ven interesantes, porque eso de reconstruir potenciales no solamente en cosmología, sino en varias áreas de la física es muy importante, y quizá esa misma estrategia matemática se puede hacer para reconstruir potenciales, quizá para modelos de escalares de energía y materia oscura. Entonces eso me pareció bastante interesante. Me voy a poner a estudiar un poco a ver si
se puede hacer algo similar. Felicidades, Alan. Bueno, entonces damos por concluida tu entrega de tesina y los que quieran se pueden pasar a la siguiente, a la otra sala de la entrega de tesis de César. Muchas gracias, David, Luis, Alan. Nos vemos pronto. Adiós. Vemos. Luego. Hasta luego.